Momentos extraños, por Aníbal Mujica. Memento mori. Memento mori, memento vivere. Recuerda que morirás, así que acuérdate de vivir. Anónimo. Frase latina atribuida al pueblo romano. Esa mañana me despertó, como de costumbre, el ruido del personal de limpieza. Solía entrar a mi cuarto sin importar mi presencia. Me ignoraban. Imagino que hastiados de tener que lidiar con seres como yo, enfermos u olvidados, que vivíamos en ese hospicio encerrados en nuestros pensamientos. Ya llevaba casi 2 años en ese lugar. A diferencia de otros pacientes, me valía por mí mismo. No esperaba por las enfermeras, sino que me paraba por mis propios medios, me acicalaba y esperaba en un cómodo sillón al llamado a desayunar. Aquel día, cuando salí del baño, escuché la conversación de 2 personas que habían terminado su labor. Se quejaban de los bajos sueldos y suspiraban por retirarse a vivir cerca del mar. La sola mención me llevó a recordar la casa de mis abuelos, una casona donde pasé días felices de mi infancia, en compañía de mis padres y demás familiares. Evocar aquellas imágenes olvidadas en mi memoria me generó un arrebatador impulso de volver ahí. No estaba muy lejos del hospicio, así que pedí permiso para dar un paseo, pues no tenía restringidas las salidas. Recordaba que quedaba en el mismo pueblo, en las afueras, hacia el norte, donde estaba el mar. Le pregunté a un conductor de autobús si podía acercarme. Creo que sintió lástima por mí porque ni siquiera me cobró. Durante el trayecto se avivaron todas las memorias. Me sentía, de nuevo, rodeado de mis afectos como si fuera un niño. No podía contener la emoción. Llegué en la tarde al pueblo y ahí estaba, imponente frente al mar, con sus escalones de madera camino a la puerta principal y esos amplios ventanales que siempre mantuvieron frescas aquellas 10 habitaciones que solían estar ocupadas por el jolgorio de mis familiares. Lucía tal como la recordaba, solo que su blanca fachada estaba sucia por el paso del tiempo, el polvo y el descuido. Mis abuelos habían tenido 8 hijos, quienes a su vez procrearon casi 20 descendientes. Entre ellos me incluía yo, que era el menor de esa tercera generación, así que fui testigo de cómo fueron desapareciendo. Primero mis abuelos y después mis tíos. Una crisis económica obligó a muchos de mis primos a abandonar nuestro país. Solo quedamos en el pueblo unos pocos. Yo debía de ser el último de mi estirpe, el heredero final. Entré a la casa y un aire familiar me invadió. Una amalgama de escenas maravillosas, de risas, del ruido de niños corriendo, del aroma de tantos desayunos suculentos con productos del mar y arepas. Esas masillas redondas hechas con harina de maíz que se preparaban en la amplia cocina. Solíamos usar una estufa de gas, pero siempre funcionó un gran fogón a leña como testigo fiel de tiempos antiguos, cuando la comida era sinónimo del trabajo manual que duraba casi todo el día. Me ubiqué en una de las habitaciones que estaban más próximas a la entrada principal, buscando revivir aquella sensación de cuando dormía arrullado por el cálido sonido de las olas reventando en la orilla. Lleno de nostalgia, pasé mi mano por los muebles de madera ya envejecidos. Con cada contacto se activaban en mi mente momentos luminosos y alegres que habían ocurrido antes de aquella repentina enfermedad que me apartó de esa casa, siendo apenas un adolescente. Fue un período confuso y trágico del que poco me acordaba. Mi recorrido terminó en la habitación de mi abuelo,
donde estaba su biblioteca y también su estudio fotográfico. Era un fotógrafo aficionado, siempre presto a retratar con su vieja cámara los eventos familiares o de sus amigos. Una discreta puerta daba acceso a un pequeño cuarto oscuro donde nos mostraba cómo procesar las fotos en el estanque de metal, que en todo momento estaba lleno de un químico un tanto acre, oloroso a alcohol. Corrí las delgadas cortinas y la luz natural iluminó las paredes cubiertas por libros que, de manera ordenada, se apilaban casi sin dejar espacio visible. Al lado del cómodo sillón, sobre el gran trípode de metal que mi abuelo utilizaba para las fiestas familiares, estaba todavía la vieja cámara Leica alemana, capaz de capturar imágenes de una calidad y detalle impresionante. Me senté en el sillón y mi vista comenzó a leer con dificultad el lomo de la extensa colección de libros, buscando aquellos títulos que influyeron en mis sueños infantiles, como 20.000 leguas de viaje submarino, que alimentó mi imaginación con viajes imposibles, la epopeya de Moby Dick, que me hizo soñar con ser marinero para perseguir bestias acuáticas. Además, encontré aquella antología de ciencia ficción rusa, de la cual recordaba un cuento corto sobre un experimento con cangrejos robots que terminan comiéndose entre ellos para crear un gran cangrejo, un monstruo que se alimentó de un humano con rastros de metal en sus dientes, que era el alimento preferido de estas extrañas criaturas. Mi cabeza vibraba con las aventuras que viví gracias a los libros de mi abuelo. De pronto, advertí en la estantería unos tomos gruesos, cuyos lomos estaban adornados con unos curiosos sellos. Me acerqué para detallarlos mejor y descubrí que eran álbumes de fotos antiguas. Tomé varios y me senté de nuevo a revisarlos con calma. Había muchas fotos familiares. Mis abuelos, mis tíos, mis padres y mis primos. Pude distinguir a mi tío Pedro, que contaba historias del mar, a mi tía Carmen, que cocinaba mis comidas favoritas, a mi primo Carmelo, con quien compartí infinitas travesuras infantiles. Uno de los álbumes tenía una pequeña cerradura. Ese detalle llamó mi atención. En el pasado hubiera necesitado una llave para abrirla, pero ahora, desgastada por el óxido, se abrió con tan solo la presión de mis dedos. Contenía fotos de familiares dormidos, unos en la cama y otros en extrañas posiciones. Observé con detalle y creí recordar algunos rostros, como el de aquel primo mayor que había fallecido a causa de una fiebre. Estaba retratado durmiendo en una cama, con sus manos entrelazadas sobre su pecho. Otra mostraba unas pequeñas niñas sentadas una al lado de la otra, con los ojos cerrados. Entonces me vino el recuerdo de unas tías que habían fallecido muy jóvenes. Yo no las conocí, pero mi madre siempre hablaba de unas hermanitas que habían muerto cuando eran niñas. Pasé muchas páginas con fotografías similares de personas que no reconocí, hasta que una imagen a color llamó mi atención. Se veía un niño vestido con traje blanco, similar a los que se estilan para la primera comunión. Un gran crucifijo colgaba de su cuello. El niño estaba sentado, también con los ojos cerrados. Advertí una inscripción al pie de la foto, una especie de nota escrita a mano que decía: José Vélez, que la paz del Señor lo reciba. 1 de mayo de 1949, 30 de diciembre de 1960. Solté el álbum por el impacto y la impresión de aquel descubrimiento. Un grito desesperado brotó de mi garganta. Me miré las manos para constatar que estaba vivo. Intenté tocar mi cuerpo y no era más que un amasijo de aire que se desvanecía de a poco.